¿Qué tal? ¿Qué tal? Angemok con ustedes. Pues nada, por aquí compartiendo un video que yo reconozco que ya tiene tiempo. Discúlpeme, señor Apologeticum. Esto surge después del comentario que parece casi tras bambalinas, porque un buen amigo me preguntó, porque quería comenzar a estudiar la Biblia con el catecismo, es decir, como una manera de profundizar. Y cuando comenté de las 4 partes y prácticamente de que te tenías que aventar, te tenías que chutar el catecismo completito, sin dibujitos y sin cafecito. Bueno, se vale todos los cafés que se puedan, ¿no? Eh, pues sí, abruma, abruma, porque entonces ya resulta que ya no son un volumen, que de por sí ya acercarte a la Sagrada Escritura es un volumen prácticamente con, nosotros diríamos como desconocido, añádele, agregarle varios libros como este, es así como de, bueno, ¿y aquí os voy a dormir? Pues, tengo trabajos, tengo esposa, hijos, qué sé yo. Bueno, este video va a responder un poquito esa situación. Más que nada, yo quiero irme bien concreto a la parte de cómo estudiar. ¿Y con qué motivaciones? Por ahí yo ya alguna vez hice un video rapidito, súper, ¿cómo decirlo? Casi leído, porque lo tomé el comentario de la U-Bible, mm, de cómo acercarse a la palabra de Dios. Bueno, esto que voy a explicar es un método que nos sirve para acercarnos a todo el depósito de la fe de nuestra iglesia. Claro, la palabra de Dios, pero también la sagrada tradición, también el magisterio. Y vale la pena, vale la pena. Antes que nada, yo quiero aclarar, uno de los 3 métodos que voy a presentar no es específica y exclusivamente eclesiástico. Es un método de estudio que tú vas a aprender en la materia de metodología y la investigación, porque sirve para investigar el tema que tú gustes. Y 2 sí son de la iglesia. Son los que yo he utilizado a través del tiempo y me han ayudado. Y bueno, yo creo que sin comentar más, ahí va. Voy a ver lo de compartir pantalla. Muy bien, voy a empezar con el método que decía. Bien, este es el método de estudio. Preview, question, read, state y test. Había una manera de traducirlo, de repente, ¿cómo decirlo? Había una manera de traducirlo en español. La verdad es que nunca me la grabé así, era porque era frase por frase, EFGHI, pero se me hacía muy complejo, entonces yo me la grabé con las palabritas en inglés. Preview, una vista previa. Voy a ver un tema. Normalmente eso terminamos tomando lo de la realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la voluntad de Dios, así. Preview, vista previa. Ya el hecho de delimitar exactamente qué es lo que voy a buscar ayuda un montón para no perderte entre miles y millones de cosas. Cuestión. Esa frasecita, título, tema que tú elegiste, hay que transformarlo en pregunta. Si mi tema es la voluntad de Dios, voy a preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? Y todavía puedo subdividir. ¿Qué es la voluntad? ¿Quién es Dios? ¿Dios tiene voluntad? Ahora sí, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo eso lo estoy derivando precisamente de agarrar el título y transformarlo en pregunta. Y una vez que ya hice la pregunta, ahora sí, hay que responderla. Y para responderla hay que, mis amigos, leer. Y leer, aprender ritmos de lectura. Muchas veces uno piensa que debe chutarse
volúmenes enteros, pero una vez que tú ya seleccionaste tus preguntas concretas, el texto te va diciendo, te vas acostumbrando en los párrafos a ver cuáles son párrafos de ejemplos y de explicaciones y cuáles son los párrafos esenciales. Seguramente el autor que explique de la voluntad de Dios me va a explicar, yo llegué a este tema así, así, sí, bueno, yo me puedo saltar esa parte, quizás sea importante de luego detenerme en ella, pero si quiero responder inmediatamente, me voy a la parte esencial del texto. Eso es algo que se adquiere con la práctica y a la hora de estar enfrente de textos. State, exponer. Una vez que ya respondí a las preguntas de manera concreta, voy a transmitirlas, voy a platicarlas. No necesariamente tienes que ponerte con tu pantallita de PowerPoint y explicar puntito, no necesariamente. El platicar te va a ayudar a que cuando tú lo vayas verbalizando, es decir, le vayas dando forma de palabras orales, de exposición, tú digas, ah, esto no lo tengo tan claro y me tenga que regresar quizá un poquito, te va a ayudar a afinar detalles. Y el hecho de que alguien más te diga, oye, esto no lo entendí, te regresas a profundizar. Y ahora sí, test, evaluarse. Y el punto de evaluación es uno mismo. ¿Qué aprendí? ¿Qué más puedo seguirle? Bueno, creo que vale la pena dejar hasta ahí método de estudio. Va, el siguiente. Como les dije, ese es un método de estudio, pues en general, ¿no? Metodología de la investigación. Vamos a ver, vamos a compartir dos métodos. Seguramente ustedes ya lo habían visto. Alguno de estos dos ya ustedes los habían visto. En realidad los dos son métodos antiquísimos, arcanos en la iglesia. Uno más, entre comillas, novedoso, entre cuanto se ha utilizado en las últimas décadas, pero sí está presente en la vida de la iglesia desde hace mucho. Y este es, bueno, claro, como ustedes lo están viendo, el método de la lección divina. Cuando hablamos de teología, y esto lo aprendí de mis maestros de teología y de filosofía, algunos de ellos que de Dios gocen, el padre Pascual, el padre, le decíamos Arbolito, Aurelito, el padre Rafita, y así te puedo numerar el padre Samuel. La teología se hace de rodillas, no se hace sentado, porque tú no vas a aprender conceptos, te vas a encontrar con el Dios verdadero. Entonces, todo estudio necesariamente tiene que llevarte a estos pasos. Te preparas, preparación, ¿a qué me refiero? Ten a la mano tus materiales, no te vayas a estar parando y andar por allí, por allá, por acá, por acullá. La ventaja del internet es que tú puedes abrir tus ventanitas, ya no es necesario que le des vueltas a la habitación. Y ya, una vez ya que ya estás dispuesto y que hiciste tu oración inicial, es necesario comenzar con una oración. Ahora sí, leer. Lee detenidamente. Hay que entender el texto y el contexto. Fíjate, el texto y el contexto. No quieras interpretar todo exactamente de la misma manera. Primero hay que entender frente a qué estás. Es la palabra de Dios, que género literario está, Antiguo o Nuevo Testamento. Todos esos detallitos. Reflexiona. Toma aquello que te pareció significativo, es decir, aquello que te muestra el indicio de una de las respuestas que estás buscando. Medítalo, repítelo en tu cabeza, dale vueltas, profundízalo. No es necesario que luego te vayas y a otro pedacito, a menos que la misma profundización te lo vaya pidiendo. Aquí hay un pedacito que no en todas las lecciones aplica, porque esta aplica si la estás haciendo en forma comunitaria. Si nos fuéramos en la forma latina, sería lectio, reflexio, meditatio, colatio, es decir, compartir el fruto de las meditaciones. Platícalo
platícalo con los demás. Pero pues si lo estás haciendo solo, pues ¿con quién lo compartes? Indiferentemente de que lo puedas compartir en ese momento o que luego ya lo pongas en el actuar, esto te va a tener que llevar al orar. Recuerda que, como te lo dije al inicio, no estás, si tú estás estudiando teología, te estás acercando a la palabra, al magisterio, a la sagrada tradición, en plan conceptual, pues te vas a llevar con un montón de conceptitos, pero van a ser estériles. Es que sembrar palomitas de maíz para que salgan maíces. O bueno, es querer cocinar semillas de maíz para luego sembrarlas y a ver que salgan plantas. Se vuelve estéril. Oración, oración. La oración con la que tú en tu vida espiritual te guíes. Normalmente es la vocal. Eso, dentro de la oración tienes que irte a contemplar un momento en el que la misma cadencia de las palabras que vas diciendo, por ejemplo en el rosario, o del salmo que estás recitando en la liturgia de las horas, o de las palabras que estás diciendo, porque estás realmente enfrente de una persona, estás conviviendo con Dios. Contempla ese momento, quédate ahí. Toma lo que también vas recibiendo. No es carrera. Una vez de la oración que lleva a la contemplación, ahora sí, baja. Muy bien, ya llegaste a la transfiguración. Maestro, estamos muy a gusto aquí, hagamos 3 chozas. En realidad no sabía lo que decía Pedro porque estaba conmocionado. Dice así el Santo Evangelio. Muy bien, ya. Ok, perfecto. Ya toda la transfiguración, pero tienes que bajar del monte Tabor y darte cuenta de que hay por ahí un muchachito que le dan ataques porque un espíritu maligno hace que le den ataques. Atiende la realidad, da respuesta a la realidad con aquello que recibiste. Ahora sí, que dé fruto. Esa es la lección divina. Todo lo que vaya estudiando es lo con la lección divina. Se puede, créanme, bastante. Casi cada numeral del catecismo, cada numeral de la encíclica que me presentes, puedes agarrar a los padres apostólicos. De hecho, en la liturgia de las horas viene una selección bastante enriquecedora de padres de la iglesia, padres apostólicos, escritores eclesiásticos, muy buenos que sirven precisamente para la lección divina. Y bueno, para que se den cuenta que incluso en esos tomos tú puedes encontrar una fuente riquísima de estudio, de oración, para toda tu vida. No te la acabas, no te la acabas. Bueno, la siguiente, ya les compartí la lección divina, que es un método arcano propuesto pues por San Agustín, ¿verdad? Resuelve el ¿y qué hago al leer la Biblia? Yo en privado, si la Biblia se tiene que leer en la iglesia, pues yo soy parte de la iglesia, la interpretación que deja a mi vida es válida siempre y cuando lo haga dentro de la iglesia y se hace con la lección divina, ahí está. Bueno, entonces vamos a compartir la siguiente. Este método, nació, más bien, aunque ya se puede observar de alguna manera, incluso en las Sagradas Escrituras, en el pasaje de Hechos de los Apóstoles y en varios lugares, y a través de la iglesia también, toma forma como tal ya apenas en el siglo XX y se le llama originalmente método de discernimiento pastoral, porque el sacerdote con la comunidad, normalmente la parroquia, discierne la realidad que está viviendo para responderle. Y entonces quiere decir que si no hay sacerdote no puedo aplicarlo. Sí, sí se puede, solamente que al nivel laical hay que entender que siempre hay que estar en concordancia y obediencia con los sagrados pastores. Tu párroco, tu obispo, que está en comunión con los demás obispos y el papa. Bueno,
Mm, y entonces se enuncia así: ver, juzgar y actuar. Son los métodos típicos. Les digo, son los pasos típicos. ¿Cómo lo ves tú? Dice, lectura creyente de la realidad. Algo está pasando. Cualquier analista, periodista te va a atacar hasta, no sé, teorías conspiranoicas. Bueno, el creyente, el bautizado, el seguidor de Jesucristo, ve la realidad y ve detrás de ello la historia de salvación que sigue hasta nuestros días. Por tanto, a lo que está sucediendo hay que responder como Dios nos ha pedido que respondamos. Lo que esté ocurriendo hay que verlo con ojos de creyentes. Juzgar. ¿Y cómo vamos a, una vez que ya vimos el análisis de nuestra realidad con nuestros ojos de creyentes, de bautizados, de miembros de la iglesia? Ahora sí, vamos a ver qué Dios tiene que decirnos ante eso. Y lo vamos a hacer por medio de su palabra. Aquí se puede utilizar también la Sagrada Tradición y el Sagrado Magisterio, definitivamente. Y sobre todo, si se ve necesario para acompañarse, normalmente el Magisterio tiene las citas, es decir, no es que vas a utilizar Magisterio y no vas a utilizar la Biblia. Siempre van en consonancia, siempre van en consonancia. Entonces, incluso puedes utilizar una de las encíclicas, uno de los documentos que traen las citas bíblicas afines, que traen las citas de la tradición. El caso es que veamos que Dios tiene que decirnos, que la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene que decirnos ante esa realidad. Y nos va a decir, mira, es esto. Y recuerda que esto. Y ahora sí, eso nos va a llevar a un actuar concreto. Pasos concretos. A ver, ¿y entonces dónde encajo yo aquí? ¿Qué me toca concretamente? Y si ella es entre varios en un grupo, nos organizamos. ¿Qué nos toca? ¿Qué podemos hacer? Luego los pasos se evalúan. A ver, ya un tiempo después hemos hecho esto. ¿Cómo nos fue? ¿Qué más hay que atender? ¿Qué más encontramos? Porque puede ser que la lectura creyente de la realidad, como esta parte de lectura creyente es pues humana, porque aunque lo hacemos con fe es humana, pues puede estar incompleta. Y entonces, fíjate que en el camino me encontré que también esto y la razón de esto, se lo voy agregando. Y también le vamos pidiendo de nuevo a Dios que vaya iluminando eso que vamos encontrando. Así se actualiza el plan de acción. Y todo este proceso, ver, juzgar, actuar y evaluar, está envuelto en una dinámica de celebrar. Celebrar es decir, estar siempre con Dios presente, que sea Él el que dirija, empiece, sostenga y termine nuestra actividad como creyentes para transformar la realidad. Y eso es celebrar. Y entonces lo hacemos con un rosario, con la liturgia de las horas y siempre, claro, preferentemente con la Sagrada Eucaristía. Y bueno, estos son los métodos de que yo propongo. Si te das cuenta, no te estoy diciendo échate tantas páginas, échate tantos libros por año. Lo que vayas estudiando, velo asumiendo y velo aplicando. Porque lo más importante es que sepas dónde buscar, no que tanto puedas saber, y que estés abierto siempre a la novedad de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga. Seguimos en contacto.